Quienes sufren de hipertensión pulmonar pueden tener dificultades para subir escaleras, caminar distancias cortas o vestirse. Seguimos en Enhorabuena y hablando de hipertensión pulmonar, aquí está la doctora Luz Darek, esta mujer que se empeñó en que hiciéramos este programa, pues aquí estamos, lo lograste y nos alegramos mucho porque nos parece un tema demasiado interesante y sobre todo necesario tratarlo. Y porque le va a servir a muchísima gente porque es un ejemplo de vida. Y les decíamos antes de salir a comerciales que el doctor Jorge Zapata fue ese angelito que llegó a la vida, lo encontró en la clínica Cardiovid. Ella me decía que increíblemente todavía existe esa concepción que hay que buscar la solución en otra parte, en el exterior, pero esta la mandaron, le tocó devolverse y buscarla en Medellín, Colombia, donde ella vivía, y la encontró en la clínica Cardiovid. Doctora Luz Darek, bienvenida. Y empecemos con su historia. ¿Cómo fue ese diagnóstico de hipertensión pulmonar? Que creo que no fue tan fácil que se lo diagnosticaran. No fue fácil. Bueno, la hipertensión pulmonar es una enfermedad muy compleja, con sintomatologías y signos muy complejos, y por eso en mi caso, en mi experiencia de vida, fue muy difícil el diagnóstico inicial. Aún era estudiante de cirugía plástica en Sao Paulo, Brasil, cuando me comenzó, después de una cirugía de hernia inguinal, a los 8 días yo tenía que presentar un examen, pasé mucho tiempo sentada y empezó a edematizarse o hincharse mi pierna izquierda y con mucho dolor detrás de la rodilla, en el hueco popliteo. Y a los 3 días estaba mucho más edematizada, consulté y resultó ser una trombosis venosa profunda de la poplitea. Me hospitalizaron allá en Sao Paulo, me anticoagularon y a los 15 días salí muy bien. Luego estaba yo presentando mis exámenes finales porque estaba a punto de graduarme cuando me sonó una llamada a las 2 de la mañana, me levanté bruscamente y sentí palpitaciones fuertes, la lengua era encalambrada, no podía hablar y el corazón lo sentía, como decimos, en la boca. De ahí me llevaron de nuevo a urgencias a la madrugada y me dijeron que era por estrés porque estaba presentando los exámenes finales y me dieron Valium. ¿Te dijeron que era una crisis de pánico? Sí, ¿cierto? Una crisis de pánico y estuve tratada 2 años con crisis de pánico. ¿Cómo le parece? O sea, 2 años que perdiste en un tratamiento para mejorar tu calidad de vida. ¿Ya empezaste a presentar fatiga y todos esos asuntos que nos han hablado? Bueno, era una sensación de miedo. Cuando yo contesté esa llamada, a partir de esa llamada era un síndrome como de pánico, tenía terror sin saber por qué. Yo decía, ¿qué me pasa? Tenía momentos de depresión, mi temperamento ha sido alegre, estable y era totalmente inestable con sesiones de llanto y de calma. Bueno, estuve tomando Rivotril por mucho tiempo, llegué a Colombia y en el vuelo, que es largo de 7 horas, en aquella época que había que ir a Manaus, en la madrugada volví a sentir mucho susto y mi hermano, que también es médico, me llevó a la clínica cardiovascular. De ahí me remitieron donde el doctor Ignacio Tobón y me hicieron una gamografía y estaba totalmente invadida de trombos o coágulos a nivel pulmonar. Volvieron a hospitalizarme y ahí comenzó, eso fue hace 24 años. ¿No te habían diagnosticado hipertensión pulmonar aún? No, ni tromboembolismo. Saltémonos a la parte donde llegan a diagnosticarte que tenías hipertensión pulmonar y que fue gracias a Dios la solución literalmente que te salvó la vida. Bueno, luego el doctor Ignacio Tobón me hizo varios exámenes, ahí detectó que estaba comenzando una hipertensión pulmonar y luego él también hizo un estudio, el por qué yo tenía hipertensión pulmonar y resulté con factor de Leydig positivo, que es una alteración en la coagulación del factor 5, en la cual es una trombofilia, amor a producir coágulos, trombos. Lo mismo que el paciente que nos contaste ahorita. Una predisposición. Es una predisposición genética
la tienen varios hermanos míos, pero el mío fue más grave porque estuve sin tratamiento, como digo, los 2 años. Ahí voy con el doctor Zapata. Una paciente con el caso de Luz Darect, 2 años con hipertensión pulmonar sin diagnosticada. No fue diagnosticada a tiempo, pero fue afortunada, finalmente, tardíamente, pero fue diagnosticada. ¿Cómo fue la historia con ella y cómo llegaron a concluir que debían hacerle cirugía? Ya no tiene tanque, es que antes yo la conocí todavía con su oxígeno. Con su oxígeno, ya ni siquiera necesita oxígeno después de la cirugía. ¿Cómo fue este caso, doctor Zapata? Cuando la doctora, el doctor Jorge Ortega me la comentó, yo no conocía el caso de ella, entonces empecé a estudiar el caso de ella y fui y la conocí. Ya estaba hospitalizada en la clínica con un tromboembolismo pulmonar importante, con una incapacidad para hacer su actividad de vida normal muy grande. Nosotros las catalogamos como en estadios de 1 a 4, lo que nosotros llamamos la clase funcional, que ¿qué es lo que tú puedes hacer? Entonces la clase funcional 1 es lo que nosotros podemos hacer normalmente, ¿cierto? Tu vida normal. La clase funcional 4 es aquel que no es capaz ni de ir al baño, porque ya tiene una incapacidad física extrema. La doctora estaba en estadio 3-4 Dios mío. de su capacidad funcional. Entonces, cuando el doctor Ortega y el doctor Alejandro Londoño me comentaron de que esta paciente había que operarla, yo estudié el caso y le dije, bueno, déjeme yo estudio, porque es que no todos los pacientes que tienen tromboembolismo pulmonar son quirúrgicos. Cada caso es distinto. Cada caso es diferente. Entonces la doctora tenía un grado de que nosotros llamamos grado de la tromboembolismo pulmonar, el grado 1, 2, y hay 3 y 4. Entonces ella tenía 2, 3 en los pulmones. ¿Qué es eso? El tipo de trombosis. ¿Qué es el tipo de trombosis? Que compromete los grandes vasos y vasos secundarios y terciarios del tromboembolismo en las arterias. Uno tiene un vaso grande, que es la arteria pulmonar, luego un segundo vaso que es una ramificación, un tercer vaso que es la tercera ramificación y un cuarto vaso que es una cuarta ramificación y después va llegando hasta que llega a los alvéolos, que es la parte donde se hace el intercambio de oxígeno con la sangre para uno poder respirar. Entonces ella tenía una posibilidad técnica de uno, entonces yo fui a la habitación y se lo comenté, le dije, bueno, usted es una paciente quirúrgica, pero lo que más me sorprendió, que fue la historia que ahora estamos hablando fuera de cámaras, de que ella me dijo, yo lo he visto a usted. Había soñado con el doctor Zapata, sin conocerlo. Cuando entró a la habitación, allá en la clínica, lo reconoció. Eso es bien particular. Entonces a mí yo inmediatamente dije, pero ¿por qué me ha visto? Y dijo, no, yo a usted no lo conozco. Le digo que yo lo vi a usted en un sueño. Entonces me contó la historia y entonces yo salí, le ofrecí la cirugía, pero sí me dejó muy pensativo. Entonces, a la semana siguiente creo que planeamos la cirugía. Sí. Sí, la operé a la semana siguiente y afortunadamente nos fue muy bien con la doctora. Aquí la podemos ver ya después de... Vivita Sin y coleada. ¿De cuántos oxígeno, meses? sin ¿De cuánto oxígeno. tiempo? Llevo 3 meses posquirúrgicos. Sin oxígeno, estoy subiendo ya escaleras. Realicé una cirugía la semana pasada de 7 horas y no volví a sentir cansancio. Antes yo operaba con oxígeno permanente en el quirófano. Es decir, usted con oxígeno Operaba. 24 años estuve con oxígeno para realizar todas mis actividades. Soy muy viajera, entonces yo comencé con el primer concentrador de oxígeno que parecía una nevera, alemán, que fueron los primeros que hicieron los concentradores y recorrí el mundo, la vida. Y yo quiero dejarles un mensaje a los televidentes, que una enfermedad no obstruya la realización de la vida. Yo me fui adaptando y fue muy duro, porque mi padre me puso el sobrenombre de terremoto. He sido una persona que hacía muchas cosas al mismo tiempo y muy rápido, pero mi enfermedad me fue cancelando la danza, el canto, la natación. Lo único que no fue los viajes, porque dentro de los aviones me daban oxígeno y podía realizarlo. Pero muchas actividades que yo quería realizar fueron canceladas, hasta que llegó un momento que el hecho solo de ir al baño me daba presíncopes. ¿Qué sentís al saber que la solución estaba tan a la mano, aquí en la clínica Cardiovid y no en el exterior? ¿Qué sentís por la clínica Cardiovid y por estos cirujanos hoy en día? Yo amo a la clínica y amo el grupo de neumólogos,
El doctor Ortega Jorge Ortega, desde el primer momento me inspiró mucha confianza por su profesionalismo y por su gran calidad humana, junto con el doctor Zapata. Y él me mostró un paciente, cuando vi al paciente en cuidados intensivos, con un rostro tan aliviado, yo dije, no, me opero con el doctor Zapata. Y cuando lo vi, yo quedé paralizada, Pero claro. porque ya lo había visto y ya inclusive en el sueño vi la fecha de la cirugía. Ave María, doctora Luz. Historias de vida que ocurren en la clínica Cardiovid, concretamente en el tema de hipertensión pulmonar, que es el que estamos tratando hoy en Enhorabuena. Una pausa cortiquitica y regresamos para concluir nuestro programa de hoy. La hipertensión pulmonar afecta aproximadamente a 52 personas por cada millón. La tasa de mortalidad puede ser mayor a la de ciertos tipos de cáncer.